Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Caldas y Nuestro grupo está conformado por Kevin Grajales, Natalia Pineda, Yesenia Portilla, Laura Ramírez y Santiago Argüello, cursando la materia de epidemiología. En esta videocápsula interactiva te hablaremos sobre la rabia, donde veremos desde la situación epidemiológica global y local, su clasificación, su descripción de cadena epidemiológica, principales signos clínicos y medidas de control. Distribución epidemiológica global de la rabia. En África, se estima que cada año se producen aproximadamente 21.476 muertes humanas a causa de la rabia canina. Según la OMS, el 80% de los casos se da en zonas rurales del continente. Según la nota descriptiva del Centro de Prensa de la Organización Mundial de la Salud, publicada el 12 de octubre del 2020, el tratamiento posexposición en el continente de África es más costoso que el ingreso diario de una persona, lo que afecta directamente a las poblaciones pobres. También, las víctimas más frecuentes de la muerte por rabia son niños de entre 5 a 14 años. En Europa, gracias a las medidas de control y prevención, la rabia ha estado durante años bastante controlada. Sin embargo, según la OMS, en una nota de prensa del 12 de octubre del 2020, manifiesta que la rabia del murciélago se ha convertido recientemente en una amenaza de salud pública para Europa Occidental. Se estima que en Asia aproximadamente se producen 35.172 muertes humanas a causa de la rabia transmitida por caninos, siendo la India el país donde se producen más muertes. Se dice que la rabia representa una carga importante en Asia, especialmente para las poblaciones pobres en las zonas rurales. Aunque en el continente de las Américas se ha logrado reducir drásticamente la rabia transmitida por caninos, según la Organización Panamericana de Salud, en el año 2020 se presentaron 7 casos de rabia en los diferentes países de América del Sur, tanto como Brasil, Colombia, Cuba, México, Perú y Costa Rica. También llegan a la conclusión que en los últimos años la rabia en humanos transmitida por animales silvestres adquiere mayor importancia para la salud pública de este continente. En Colombia podemos encontrar las siguientes variantes de la rabia: variante 1 y 2 como reservorio el perro, variante 3 y 5 en murciélagos hematófagos, variante 4 en murciélagos no hematófagos y una variante 8 en zorrillos. Distribución epidemiológica en Colombia. Según el Boletín Epidemiológico Semanal del 13 al 19 de septiembre del año 2020, dado por el Instituto Nacional de Salud junto con el Ministerio de Salud, se ha demostrado que la costa Caribe es una zona de alto riesgo, dado que se ha mostrado que el virus puede producir infección cruzada entre especies de animales diferentes a la de su reservorio natural. Según la gráfica de distribución de casos de rabia animal, específicamente animales de compañía, perros y gatos en Colombia, la mayor distribución de casos se da en la región Caribe, en la región central y la región pacífica, siendo la región Caribe con mayor distribución de casos y más específicamente el departamento del Magdalena. De acuerdo con los reportes de focos de rabia silvestre enviados por el Instituto Colombiano Agropecuario, el departamento con mayor número de focos de rabia silvestre del país es el departamento de Sucre, y en total se han identificado 28 focos para el año del 2020. En lo corrido del año 2020 se han notificado 75.911 casos de agresiones a humanos por animales potencialmente transmisores de rabia. Respecto al mismo periodo del año 2020 se observa un decremento del 26% de casos. Por entidad territorial, el mayor número de casos se identifica en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, y menor número en las entidades territoriales de Buenaventura, Vaupés y Chocó. Como zoonosis, la rabia se clasifica según la fuente de infección y por una cadena epidemiológica natural. Se clasifican como antropozoonosis o directa. Por su cadena epidemiológica se clasifica como antropozoonosis, en la que el virus se ha adaptado a una especie natural y forma una cadena de infección ininterrumpida. Esto lo podemos observar en las diferentes variantes del virus que se han adaptado a las distintas especies. Y por medio de infección se clasifica como directa, en la que el virus se transmite desde un hospedevertebrado a otro vertebrado, y en estos cambios no sufre ningún cambio de desarrollo en alguno de estos hospedadores.
como podemos observar en las variantes que se transmiten a través de los hospedadores vertebrados de la misma especie, como es entre los perros, entre los murciélagos y entre los zorros. En la cadena epidemiológica veremos la ruta que sigue el agente infeccioso hasta la fuente de infección, hasta quién es susceptible de ella. En principio, el agente. La rabia es causada por un virus de ARN de cadena simple y sentido negativo pertenecientes al género Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae. En la actualidad existen 2 especies de virus reconocidas. Existen reservorios a nivel mundial, excepto en la Antártida. Cada variante tiene su reservorio específico. La variante 1 y 2 fundamentalmente se da por la transmisión de perro a perro y de perro a zorro en zonas urbanas, donde el perro se presenta como asintomático en un periodo de incubación, el cual puede durar entre 15 días a 1 año. La rabia posee 2 ciclos, el urbano y el selvático. Cabe aclarar que en las variantes selváticas el gato ha tenido una importante participación como fuente eficiente en la transmisión. La fuente de infección en los 2 ciclos es la saliva por contacto directo con mucosas o heridas cutáneas recientemente infectadas. Las formas de transmisión se producen principalmente por mordedura o arañazo profundo de un animal infectado que contiene el virus en su saliva. Otros mecanismos de transmisión, pero son menos frecuentes, son los cortes o pinchazos con elementos contaminados y el contacto de la mucosa nasal, ocular o bucal, así como de la piel lesionada con materiales infecciosos. Hay casos extraños donde también se puede contraer por trasplante de órganos infectados o inhalación de aerosoles que contengan el virus. Existe un mito donde se dice que los roedores pueden transmitir el virus de la rabia. Los roedores cursan un cuadro paralítico, lo que hace imposible la transmisión del virus. Además, poseen glándulas salivales rudimentarias que les impiden secretar en cantidad. Las vías de entrada pueden ser parenteral, mucosas o respiratorias, o la más común, que es a través de la mordedura de animales reservorios infectados en el periodo de transmisión gracias a la saliva o por el contacto de las mismas con heridas abiertas. Es una zoonosis. El hombre no se considera un eslabón principal del contagio, es más bien un huésped accidental. Cada mamífero tiene distinta susceptibilidad al contagio, donde la mayoría de los casos llegan a ser huéspedes terminales. Después de la infección se dan procesos como la incubación, el prodrómico, neurológico, de coma y ya de muerte. Cuando un animal no es tratado, la propagación se da por medio de la saliva o de una mordedura. Aquí se muestra el ciclo completo. Una vez el virus accede a las placas motoras a través de las terminaciones nerviosas de la piel, alcanza el sistema periférico. Seguido se propaga de forma centrípeta a través de los axones hasta alcanzar el sistema nervioso central, donde se replica exclusivamente en la sustancia gris. Posterior a eso alcanza otros tejidos, entre los cuales destacan las glándulas salivales por la importancia para la transmisión de la enfermedad. El periodo de incubación de la rabia es de mayoría de los casos de 1 a 2 meses, pero se han descrito algunos que duran hasta varios años. Signos clínicos de la rabia. Los signos clínicos pueden variar de un animal a otro. Esto depende del efecto del virus en el cerebro. Algunos signos pueden ser cambios en la conducta, incremento de la agresividad, parálisis progresiva hasta la muerte. Otros signos pueden ser somnolencia, temblores musculares, inquietud, hipersensibilidad e irritación en los sitios de mordedura, y los animales presentan salivación excesiva, espumosa y heces gruesas, secas y fétidas. La sintomatología comienza por el estado prodrómico, dura de 2 a 3 días y en muchas ocasiones pasa desapercibida por el propietario. Se caracteriza por un cambio repentino del comportamiento. Tras el estado prodrómico encontramos 2 síndromes, rabia furiosa y rabia muda. En la rabia furiosa en perros se dilatan las pupilas y se pierde el reflejo corneal. El animal permanece alerta y puede lanzarse a objetos imaginarios. Presenta un apetito distorsionado, puede ingerir piedras y tierra y puede presentar fotofobia o hidrofobia. Entre 1 y 4 días esta sintomatología es sustituida por ataxia progresiva, convulsiones y parálisis ascendente. En la forma muda en perros, el animal permanece quieto y solo muerde cuando es provocado. Mantiene alerta igual que en la forma furiosa, hay parálisis y temblores musculares. En gatos, la sintomatología normalmente es similar a la de los perros, aunque en ellos se presenta más la forma furiosa. Suelen esconderse y atacar ferozmente si son descubiertos. Se presentan pupilas dilatadas, dorso arqueado y garras en profusión. Maullan muy seguido y este maullido suele ser ronco.
El animal da la impresión de estar demasiado alerta y tenso, las orejas están erectas y presentan mucha movilidad, hay excitación genital y suelen atacar. Presentan apetito extraño, parálisis de la garganta y al final muestran posición en decúbito lateral y mueren. La forma furiosa casi no se presenta y en la forma muda casi siempre hay cialorrea a causa de parálisis faríngea, prurito y dolor en la mordedura. Arrastran las pezuñas posteriores de uno o ambos miembros, dificultad para defecar y orinar y suspenden la rumia. Pierden peso y volumen especialmente en el tren posterior y dorso, permanecen en el decúbito ventral por varios días. Medidas de control. La OMS, la FAO y la OIE han priorizado la enfermedad de la rabia bajo el enfoque de una salud. La forma más efectiva de controlar la enfermedad es la prevención, mediante campañas de vacunación, control de perros callejeros y responsabilidad de propietarios, además del control en los desplazamientos de animales provenientes de países infectados, el notificar a los entes sanitarios la presencia de o posibles sospechosos a rabia y conocer los factores de riesgo, ocurrencia y distribución de la rabia en una zona que facilite tomar medidas de acción, prevención y control. También aplicar medidas permanentes de bioseguridad para prevenir exposiciones en funcionarios de salud, veterinarios y personal de control animal. Varios países han logrado erradicar la rabia siguiendo las recomendaciones de la OIE. La OIE y la Organización Mundial de la Salud relatan que será necesario establecer un buen control de los reservorios, los perros, pues es más rentable poner medidas de control que proteger a los seres humanos después de la exposición al virus. Además, la vacunación masiva es el único medio que permite una interrupción real del ciclo de transmisión. En América Latina, desde 1983, los entes gubernamentales lanzaron todas las medidas posibles para el control y la erradicación de la rabia. Entre esta fecha y el 2003 lograron erradicar un 90% de los casos en humanos y animales. Medidas pre-exposición. En Colombia, el ICA recomienda vacunar a toda la población de bovinos, equinos, caninos y demás especies susceptibles a la enfermedad, cada año con las vacunas con el registro de ICA que se comercializan contra la rabia. Para humanos, se debe aplicar el esquema de vacunación preexposición a las personas que vivan en comunidades de alto riesgo como medida preventiva altamente efectiva según el Ministerio de Salud. También es necesario asegurar la disponibilidad de la vacuna y demás insumos en cantidades suficientes para su aplicación. El esquema de vacunación preexposición consta de 3 dosis como lo indica esta tabla. La aplicación de 1 o 2 dosis de vacuna antirrábica no asegura la protección del paciente. También es posible una revacunación preexposición. Se aplica a personas que ya se hayan vacunado con las 3 primeras dosis o hayan sido vacunadas con la vacuna post-exposición. Medidas post-exposición. Es necesaria la evaluación médica cuando exista una interacción entre una persona y un animal capaz de transmitir la rabia, sea por mordedura, arañazo o lamido de piel. Es importante definir si hubo o no exposición y determinar la conducta específica que se debe seguir con el paciente, teniendo en cuenta estos factores. Las exposiciones graves requieren tratamiento específico antirrábico con suero y vacuna, además de la adecuada y oportuna atención de la herida con el lavado inmediato y a fondo de la herida con agua y jabón después del contacto con un animal sospechoso es fundamental y puede salvar vidas. En las exposiciones leves se debe aplicar la vacuna antirrábica y hacer el lavado correspondiente de la herida. En Colombia, el ICA constantemente lanza campañas de vacunación y actividades para el control y prevención de la rabia de origen silvestre en algunos municipios de departamentos como Antioquia, Caquetá, Sucre, Putumayo, entre otros. En el ciclo urbano de la rabia, el perro es el principal reservorio. En Colombia, este ciclo se encuentra en etapa de eliminación, pero en el ciclo selvático, el murciélago hematófago es el principal reservorio y la rabia de origen silvestre es endémica en nuestro país. Con captura de murciélagos hematófagos, el ICA combate la rabia de origen silvestre. Son identificados, clasificados y se procede a su tratamiento con anticoagulante. Luego son liberados para que lleguen nuevamente a sus colonias e iniciar así el control. El ICA recomienda a los ganaderos del país realizar actividades para la prevención y control de la rabia silvestre como vacunar especies susceptibles a la enfermedad, informar al ICA cuando hay
animales con signos neurológicos, no manipular al animal que presenta signos, identificar refugios como cuevas donde viven los murciélagos y notificar al ICA, y no comercializar la carne de animales enfermos.